Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el pastor Luis Daza y la pastora Darlene Sánchez. Y estamos aquí para compartir con ustedes un tiempo especial, un tiempo de bendición enfocado a la familia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Rey del cielo, por este espacio maravilloso, Señor. Te pido que bendigas a todos los oyentes, Señor, de este audio. Te pedimos que los bendigas, que abras, Señor amado, su entendimiento, dale sabiduría y que, Padre, sea de mucha bendición para sus hogares y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, y venimos recargados, venimos tocando unos temas poderosos. Guiemos a nuestros hijos de la manera correcta. Y con el tema que vamos a tocar hoy en día es cuidemos el corazón de nuestros hijos. Sí, así es, cuidemos el corazón de nuestros hijos y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Proverbios capítulo 4. Versículo 23, el libro de los Proverbios que escribió el rey Salomón. Y dicen las escrituras bajo los tres poderosos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios, sí, esposo. Y el tema para hoy es cómo estamos guardando el corazón de nuestros hijos, todos los que somos creyentes, todos los que estamos en pos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es importante reflexionar que nosotros también estamos llamados a guardar el corazón de nuestros hijos. Y la palabra guardar significa tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo o defenderlo. Mira, esposo, que es importante analizar esta palabra porque muchas veces nosotros los padres nos enfocamos mucho en que ellos estudien, en que ellos, bueno, salgan adelante, uno hace muchas cosas, en que conozca al Señor y todo eso, pero muchas veces uno no tiene cuidado del corazón de los hijos y suele ignorar, digamos, muchas cosas que a veces pasan con los hijos y a veces uno las pasa como a algo insignificante, algo que realmente no tiene trascendencia y puede ser que esto esté dañando el corazón de nuestros hijos. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre si realmente como padre estamos guardando o no el corazón de nuestros hijos. La cita que tocamos ayer fue de que los otros padres no exasperéis a vuestros hijos, no provocarlos a ira, para que ellos no se vayan a desalentar. Entonces usted y yo como padres responsables, como padres sabios, tenemos que cuidar y velar porque el corazón de nuestros hijos no se dañe, para que ellos no se vayan a desalentar. Hay que cuidar el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos. El Señor nos dio unos hijos para que los administráramos y para que los cuidáramos. Nosotros somos responsables de cómo esos hijos van a ser criados, porque ellos vienen al planeta Tierra, ellos vienen aquí a la vida sin saber nada y nosotros somos los que vamos a estar llenándolos de información, de buenos modales, de buen testimonio o de mal testimonio. Entonces, de nosotros depende si ese corazón es guardado, si ese corazón es dañado. La Biblia dice que el proverbista Salomón dice que sobre toda cosa guardada, si usted va a guardar algo, usted y yo lo primero que debemos de guardar es nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si usted y yo empezamos por ese principio, empezamos a guardar nuestro corazón y empezamos a cuidarlo más que las piedras preciosas. Amén. Y también es importante que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar y de vigilar y guardar el corazón de nuestros hijos. La pregunta para esta mañana sería realmente cómo estamos hablando frente a ellos. Muchas veces nosotros como papás no analizamos que nuestras palabras van a tener trascendencia en lo que nuestro hijo va a hacer o va a creer más adelante. Y es importante entender esto porque muchas veces uno llega a la casa y olvida quiénes viven allí y más los hijos que son como esa esponjita que están absorbiendo todo lo que uno les da y que los primeros en ministrar la vida de los niños son sus propios padres, son los que están allí cerca de ellos y muchas veces uno ignora este principio y llega de la casa muchas veces hablando de cosas que realmente no debería hablar delante de los hijos, por ejemplo, de las preocupaciones. Yo creo que una de las cosas más importantes es no pasar nuestras preocupaciones a nuestros hijos, de que a veces los hijos están en una edad donde no deberían tener preocupaciones de adulto y muchas veces la falta, digamos, de
de sabiduría de muchos padres hacen de que esos problemas y esas situaciones aún lleguen a sus hijos, y vemos niños que muchas veces llegan a la escuela bíblica cargados de discusiones de sus padres, de situaciones que se van a separar, de situaciones que ellos realmente se enteran que son demasiado fuertes, y vemos cómo los padres no han tenido cuidado de que su hijo realmente reciba toda esa información que está dañando su corazón. Y lo más tremendo es que Satanás eso lo aprovecha, o sea, el enemigo aprovecha de que los padres, al no guardar el corazón de sus hijos, pues él trabaja con muchas cosas y manifestaciones y expresiones como estoy cansado, estoy harto, estoy aburrido, estoy desesperado, que a veces se dice delante de los hijos y uno no se da cuenta de que uno los está dañando y los está influenciando. Es importante entender eso, porque al no guardar el corazón de nuestros hijos va a llegar al punto en el que nuestros hijos pueden llegar a ser dañados, y vamos a tener un adulto con miedos, un adulto con inseguridades, un adulto donde cree que no lo aman, pero muchas cosas que puede pasar con esta persona. Muchas veces los niños se acercan y le dicen a los padres sobre la situación que están pasando en los colegios, sobre que hay bullying en ellos. A veces el ser cristiano en los colegios no es algo que sea agradable. Los niños sufren de bullying, sufren de burlas, sufren de tantas cosas, y es importante que nosotros como papá escuchemos a nuestros hijos. Hermano, hagas esta pregunta y reflexiones sobre eso. Nosotros escuchamos a nuestros hijos hablar, o cuando hablan de lo que le ha pasado en el colegio, le preguntamos qué están pasando, cosas por ese estilo, o realmente nosotros damos por hecho de que nuestros hijos están súper felices y no les pasa nada. Sí, eso es lo que sucede con algunos padres, de que piensan de que como ven los niños sonrientes, como ven los niños callados, que supuestamente todo está bien, piensan que el corazón del niño está sano, y no. Resulta que ellos son vulnerables. El hecho de que ellos tengan un cuerpo grande, tengan una buena estatura y se vean como casi del alto de nosotros, pensamos de que ellos son como nosotros y tienen la misma madurez. No, ellos son niños en un cuerpo grande. Muchas veces los padres ignoran eso, y resulta que, como dice mi esposa, empiezan en el hogar, en la escuela, a hacerle bullying, a hacerle matoneo, y los padres no están pendientes, no le dicen: hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te enseñaron? ¿Tuviste algún percance? ¿Cómo te va con los compañeros? De ir al colegio y mirar qué clase de estudiantes hay alrededor de ellos, cómo son los profesores. No hay una buena supervisión, y al no existir eso, pues los niños no vamos a obtener, no vamos a saber en cómo los niños se están moviendo en ese entorno, y asimismo cómo van a ser formados su carácter. Recordemos que los niños, desde las primeras etapas de su vida, los primeros años, eso, lo que ellos vivan, las experiencias que ellos tengan, las cargas emocionales que ellos manejen, eso va a determinar su vida, porque ese es el suelo, eso es lo que va a marcar su identidad, eso es lo que va a marcar su carácter y su determinación para hacer algunas cosas. Entonces, si no entendemos eso como padres, pues el niño no va a ser formado bien en un carácter como Dios quiere que sea formado. No, y que es importante, esposo, algo de que necesitamos reflexionar sobre esta situación y realmente darnos cuenta si estamos cumpliendo o no la función de padres con nuestros hijos, porque muchas veces uno como padre no hace sino poner quejas, ¿no? Y cuando el pastor le pregunta: ¿y cómo es tu hijo? No, este muchachito es rebelde, es que este muchachito es tal cosa, este muchachito me salió a mí, y uno dice, bueno, pero todos los niños nacen, sí, una naturaleza pecaminosa, una simiente de pecado, porque mucha gente se escuda en esa parte, pero también es entender de que la crianza de ese ser humano está bajo nuestra responsabilidad. Y hagámonos esta pregunta: cuando nuestros hijos llegan de escuela bíblica, nosotros al menos le preguntamos qué le enseñaron en la escuela bíblica ese día, qué versículo, no sabemos el nombre de nuestros hijos, de los maestros de nuestros hijos. Muchos padres saben que el hijo estudia en un colegio, pero nunca llegan a conocer ni cómo se llaman los maestros, nunca llega a conocer si realmente el hijo qué materia le gusta o qué materia no le gusta. Realmente no conoce los gustos de sus hijos, y al no conocer sus gustos, pues anteponen las necesidades de ellos antes que la de los propios hijos. Y estamos hablando de la importancia que para poder guardar un corazón hay que conocer ese corazón. Y por eso vemos jóvenes que se suicidan. O sea, hay padres que dicen: no,
mi hijo me salió tan bueno, mi hijo no sale de la habitación, mi hijo mantiene encerrado, mi hijo no sale a ninguna parte, cuando de un momento a otro el joven se suicidó y ve, pero ¿qué le pasó si todo lo tenía? Pero realmente el padre no conocía a su hijo, porque cuando empiezan a indagar tienen diarios, tienen cosas donde dejan comentarios de muerte, comentarios de soledad, de abandono, y es importante, querido hermano, nosotros que somos padres, nosotros tenemos que tener una relación con nuestros hijos donde nosotros conozcamos a nuestros hijos. Mire que la palabra de Dios nos muestra que Dios escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dios sabe qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, y el reflejo de que es un padre perfecto que mantiene al tanto y a la supervisión de sus hijos. Ahora nosotros que somos seguidores de Dios, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar al tanto de nuestros hijos. De pronto no llegaremos al nivel de Dios porque es imposible escudriñar el pensamiento de nuestros hijos, pero si tenemos una relación sana con ellos, una relación donde ellos sean escuchados, así más adelante nosotros le digamos, no hijo, eso no lo puedes hacer porque la palabra de Dios dice tal cosa, o porque todavía no es la edad para que lo hagas, pero sí tenemos la necesidad de escuchar, tenemos la obligación, perdón, de escuchar a nuestros hijos cuando nos están hablando, y más aún en estos tiempos donde hay tanto bullying, hay tanto rechazo, hay tantas cosas, tanta ideología de género, tantas cosas que están saliendo a querer dañar la mente de los jóvenes, y si no tienen conversaciones con sus padres edificantes, pues cómo van a guardar el corazón de este joven. Hoy en día también en las redes sociales es impresionante, esposo, ver, bueno, yo entiendo que una persona que no conoce de Dios comparta cosas que denigren el evangelio, porque no conoce de Dios, pero lo más tremendo es que cristianos son los mismos que atacan a cristianos, o sea, es algo tan impresionante que vemos los WhatsApp, los Facebook, los TikTok y mucha gente compartiendo videos de odio, de resentimiento hacia otros pastores, hacia otras personas que predican el evangelio. La pregunta es, ¿qué pensarán los hijos de estas personas? Porque al último, ¿no has visto el movimiento que hay hoy en día? Hay un gran porcentaje de que se están volviendo incrédulos los hijos de muchos cristianos. ¿Por qué será eso? Sí, porque la gente ya empieza a naturalizar a Dios y recordemos, a mí me gusta esta frase y es de que Dios no tiene la razón. Uy, ¿cómo así? Sí, Dios no tiene la razón, Dios obra por medio de la fe. Él se mueve en fe. El ser humano quiere razonar todo y el ser humano quiere encontrarle respuesta a todo. ¿Y qué pasaba la otra vez? El Señor se movía de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. El poder de Dios era un mover, habían avivamientos tremendos. ¿Y qué pasaba? Que la gente sabía menos, pero creía más. Hoy en día la gente sabe mucho, pero cree menos. Entonces, cuando ven que se empieza a manifestar, que Dios empieza a usar un pastor, que Dios lo empieza a bendecir, a desarrollar los dones y todo, ¿qué pasa? Empieza la gente a criticar y empieza la gente, en vez de orarle al Señor y decirle, Padre, guárdalo para que lo uses más, no, empiezan a levantarse en contra. Y el ejército que mata a sus mismos compañeros, lastimosamente son el ejército de algunos cristianos tibios, soldados tibios que están criticando allí. Pero eso sucede porque la gente de hoy en día no ha sido levantada bajo un criterio, bajo unos límites, bajo unas bases cristocéntricas firmes, sino que fueron padres que los hijos veían que había mucha envidia en ellos, veían padres, los niños que veían a los padres que tenían, criticaban, murmuraban, llegaban a la casa y empezaban a hablar del pastor, empezaban a hablar de los hermanos, entonces ellos se van levantando también con lo mismo y les parece normal ya criticar, les parece normal hablar mal del otro y la murmuración, la crítica, el chisme, se les hace normal y se les naturalizó eso, se les cauterizó la conciencia. Por eso usted y yo, padres de familia, tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, ¿y qué es el corazón? Es la parte más íntima del ser humano, es la parte más íntima. Y si usted y yo no guardamos ese corazón, el corazón es el que regula el fluir de la vida. Él es el que regula ese fluir de la vida. Y si el corazón se daña, pues el fluir de Dios no va a venir y se va a ver truncado. Cuando el niño ve malos ejemplos, pues él va a seguir esos malos ejemplos porque el ejemplo arrastra. Y si usted y yo como padres no damos buenos ejemplos ni buen testimonio, pues los niños van a hacer lo mismo, van a replicar lo mismo y van a dañar ese corazón de ese niño y él le va a parecer que está bien porque está haciendo lo que su padre o lo que la sociedad
está haciendo. Por eso usted y yo tenemos que caminar y hablar conforme a la palabra para que nuestros hijos vean ese reflejo en nosotros y ellos puedan hacerlo igual que dice las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Bueno, y es importante entender que nosotros estamos criando seres humanos con una conciencia la cual está recibiendo toda esta información y de primera mano de nosotros que somos los padres. Es importante entender que para poder que haya una sociedad sana, para poder que haya una generación de cristianos sanos, pues tienen que haber sido levantados de una manera sana. Por eso hoy reflexionamos sobre la importancia de cuidar el corazón de nuestros hijos, la importancia de mirar que hay conversaciones, esposo, que no se deben de tener delante de los hijos. Esto el Señor me lo ha mostrado con Enoc y me ha reprendido en muchas ocasiones. El Espíritu Santo, cuando estoy ahí en intimidad orando, me ha traído a mi mente que hay cosas que no debemos hablar delante de nuestros hijos y también mucho tiene que ver con las discusiones a nivel de pareja. A veces uno se le olvida que ese niño está mirando cómo sus padres son de una manera en la casa y en la iglesia son otra forma y eso también va a afectar de una manera negativa la vida de ese niño. Por eso es tan importante entender que yo no voy a tener hijos sanos a menos de que yo como papá o mamá tenga un corazón sano delante del Señor. Yo creo que para poder tener, criar a nuestros hijos de la manera correcta, tenemos que ser responsables de nosotros mismos y de realmente nosotros crecer en el Señor, sanar en el Señor, sacar de nuestro corazón tanta cosa que hay mala, porque es inevitable que si no se trabaja eso se le va a pasar a los hijos. O sea, yo no puedo pretender tener un hijo sano si yo no estoy sano con el Señor. Y para poder guardar el corazón de mi hijo, también tengo que guardar mi corazón en el Señor. Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos sean los supercristianos, tengan una relación con Dios, pero no, y lo más tremendo es que uno le dice al hijo, no haga eso, mío, o sea, yo lo puedo hacer, pero no lo vaya a hacer usted porque eso está mal, o sea, no vaya a decir eso, no, esa no es la palabra, eso es de entender de que si mi hijo me está reflejando como un espejo, pues yo tengo que decir, Dios mío, esas palabras las aprendió de mí, ese comportamiento lo ha aprendido de mí. Y la manera correcta también de sanar el corazón de mi hijo es que yo le ministre a mi hijo la presencia también de Dios a través de mí, ese testimonio, esa palabra que de mí va a ir hacia mi hijo y va a poder él ser edificado. Entonces tenemos que reflexionar eso, mis amados hermanos, en esta mañana y de pensar realmente si estamos o no guardando el corazón de nuestros hijos para poder que ellos crezcan de una manera sana, de una manera edificada conforme la palabra. Esa es como la reflexión de esta mañana. Claro que sí, amor, y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted y yo no hacemos lo que dice la palabra y damos mal testimonio, ¿cómo vamos a guiar a un niño a que haga las cosas bien? No hay autoridad. Cuando usted y yo cumplimos la palabra del Señor y queremos enseñar lo que dice la Biblia y lo que nosotros ponemos por obra y practicamos, pues vamos a tener autoridad en el mundo espiritual y vamos a guiar y ese niño va a aprender, se le van a quedar grabadas esas palabras y va a dar testimonio también de lo que nosotros hacemos. Entonces, la tarea que tenemos nosotros como padres, esposo incluyéndonos, es preguntarle a nuestros hijos cuáles son sus gustos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades y realmente conocer, hermano, a nuestros hijos, conocer qué es lo que a ellos les gusta, qué quieren hacer, realmente valorar su opinión en lo que nos están hablando, cuáles son sus preocupaciones, que ellos necesitan de nosotros para poder nosotros ministrar y guardar el corazón de nuestros hijos. Bueno, mis amados hermanos, para nosotros es una bendición poder contar con este tiempo con ustedes. Esperamos que este tema haya sido de bendición. Bueno, el tiempo es oro, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar ustedes pendientes allí de este tema tan maravilloso y tan especial como lo es el de la familia. Se despide su pastor amigo Luis Alfonso Daza y la pastora Darlene Sánchez. Dios les bendiga a todos ustedes.